Hola futuro médico, bienvenido a un nuevo video de Admisiones Salud. Yo soy David Aguirre, tu asesor de matemáticas, y en esta ocasión vamos a ver el tema de radicación, pero no va a ser únicamente con números, sino que vamos a introducir valores algebraicos, es decir, letras. Vamos a tomar esta parte de la radicación, los radicales o las raíces, como tú le quieras decir, y vamos a aplicar entonces la combinación de números con letras y vamos a ver qué nos da. Antes de comenzar con la explicación, te voy a pedir que si no te has suscrito al canal lo hagas para que de esta manera nos apoyes a seguir generando contenido completamente gratuito y te podamos ayudar a que te prepares para tu examen de admisión. Sin más rodeo, dentro video. Hola futuro médico, bienvenido a Admisiones Salud. Sigue preparándote para tu examen de admisión a Ciencias de la Salud, donde más del 90% son rechazados. ¿Aceptas el reto? Antes de comenzar con la explicación, vamos a empezar a mencionar un poquito de teoría antes de que se vuelva tedioso, únicamente para entender algunos conceptos importantes. Primero que nada, debemos de comentar las partes del radical. Como tal, al radical se le conoce a esta casita, a esta raya, a esta, digamos, pues, como tal es un radical, vaya, pero es lo que está encerrando al valor que conocemos como radicando. El radicando es el valor al que le vamos a sacar la raíz, y al numerito que está aquí lo conocemos como el índice de la raíz. Generalmente cuando nos hablan de una raíz cuadrada nos están hablando de un índice 2, para cuyo caso no se señala, solamente se deja como raíz de a, y nosotros tenemos que saber de antemano que el numerito que está aquí, es decir el índice, se trata de un 2. Otra cosa importante que debemos de conocer es que nosotros podemos cambiarle la forma a estos radicales. Me explico. Si nosotros tenemos, por ejemplo, la raíz cuadrada de 5, podemos cambiarlo como 5 a la 1 medio. ¿De dónde sale este 1? Me estarán preguntando algunos. Este 1 sale del exponente que ya tenía el 5, el 1 imaginario que está ahí. ¿Y de dónde sale este 2? Se habrán perdido algunos. Ese 2 sale del índice de la raíz, del índice imaginario que no ponemos cuando se trata de una raíz cuadrada. Entonces, vamos a comentar estos tres términos que vienen aquí, que son coeficiente, radicando e índice de la raíz. Cuando hablamos del coeficiente, se refiere a la cantidad que está multiplicando al radical, que está multiplicando a la raíz. En este caso sería el 2. En el caso de abajo tendríamos al 1. ¿Por qué? Porque el 1, porque recordemos que siempre hay un 1 imaginario que está multiplicando a todo. Si no se indica el número, quiere decir que entonces están hablando de un 1. Y en este caso abarcaríamos al 5x porque la x también está multiplicando a la raíz. Cuando hablamos del radicando, hay que acordarnos, el radicando era en la cantidad numérica o algebraica que se encontraba adentro de la raíz. En este caso sería el 3, en este caso sería el 2xy, y en el último ejemplo nos estarían hablando del 3x cuadrada y. Es decir, consideramos a todo lo que se encuentre adentro del radical. Y por último, cuando nos hablan del índice de la raíz, noten que aquí nos dijeron que es el 2. Si alguien se perdió en el camino, recordemos que cuando no nos señalan cuál es el valor que está aquí, nos están hablando de un 2 imaginario, por eso nos están indicando que es el 2, el índice de la raíz. Aquí sí me lo están indicando, miren, el 3 es el índice de la raíz y aquí el 4 es el índice de la raíz. Estos teoremas son importantes, ya comentamos un poquito acerca de esto. Si yo tengo una cantidad adentro de un radical, puedo pasar ese radical a forma de exponente fraccionario. Eso es lo que tenemos que entender. Podemos pasarlo a forma de exponente fraccionario y esto nos va a ayudar más adelante a resolver algunos ejercicios de este tipo. Entonces vamos a retomar lo que ya comentamos. Tenemos el índice de la raíz, tenemos el radical, tenemos al radicando y a veces estos radicandos están elevados a un exponente. Entonces tenemos todo este escenario. Tenemos, va de nuevo, le vamos a poner sus nombres, el índice, el radical, el exponente, este nunca va a cambiar de nombre, exponente o potencia, y este propiamente dicho sería el radicando, lo que se está radicando.
Entonces, si yo tengo todas estas partes, yo puedo cambiarles la forma. Yo puedo quitar esa raíz y expresarlo. No quiere decir que lo esté resolviendo con eso, solamente lo estoy expresando de otra manera. Lo puedo expresar como a la m. ¿De dónde sale esa a y de dónde sale esa m? No, esta parte pues estaría clara porque es la misma am que ya tengo. ¿Y de dónde sale entonces el numerito que vamos a poner aquí abajo, esta n? Pues es el índice de la raíz. Este índice de la raíz lo puedo poner aquí abajo y expresar la misma cantidad, pero ahora en forma de potencia fraccionaria. Es lo que nos están indicando en este teorema. Me dice que si una cantidad está dentro de un radical, lo puedo expresar como exponente fraccionario. Entonces, hay otros teoremas, por ejemplo, me dice, si la potencia, si el exponente al cual esta cantidad está elevado es el mismo que el índice de la raíz, entonces puedes cancelar la raíz con el exponente y te queda solamente el número. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tuviera la raíz cúbica de 9 y este 9 estuviera elevado al cubo, entonces yo podría cancelar la raíz cúbica con el 3. ¿Y qué me quedaría? Únicamente me quedaría el 9. Voy a poner otro ejemplo. Si yo tuviera x al cubo por y a la 6 y estos dos valores se encontraran adentro de un radical y este radical tuviera el índice de 3, yo podría hacer lo siguiente. Esta cantidad pasaría entonces a dividir a ambos exponentes que tenemos aquí, no solamente al 3 ni solamente al 6, sino a cada uno de ellos, por lo que me quedaría lo siguiente. Tendría entonces x a la 3 tercios por y a la 6 tercios. Al poder cancelar este 3 con este 3, es decir, al poder simplificarlo, me quedaría x a la 1, o sea que me quedaría x. Y al simplificar el 6 con el 3 me quedaría y a la 2. Entonces esto lo puedo resolver muy fácil aplicando los teoremas que me presentan aquí. Vamos a borrar aquí un poquito y vamos a entender entonces el siguiente teorema. En el siguiente teorema me dice, si tú tienes varias cantidades que se están multiplicando, ojo, multiplicando adentro de un radical, puedes separar este radical en varias partes, como si tuvieras diferentes radicales multiplicándose entre sí. Entonces ponemos un ejemplo. Si tuviéramos a x cuadrada, y a la cuarta, z a la 6, y estos estuvieran adentro de una raíz, yo podría separar esto como la raíz de x al cuadrado por la raíz de y a la 4 por la raíz de y a la 6. Es decir, a cada uno le tocaría su propio radical. Ya lo demás sería resolver. Pero este es un teorema que nos sirve bastante también al momento de no identificar claramente cómo resolver el conjunto. Bueno, pues lo resuelvo por partes. El siguiente teorema me indica, si tú tienes una fracción adentro de un radical, lo puedes separar en dos radicales. Vamos a poner un ejemplo. Si tú tienes 16 novenos adentro de un radical, puedes separarlo como la raíz de 16 y la raíz de 9 y resolveríamos cada uno de estos radicales. Por ejemplo, 4 sobre 3. Y por último nos dice, si tú tienes un radical que se encuentra adentro de otro radical, yo estoy poniendo de ejemplo este, miren. Tenemos la raíz cuadrada de la raíz cúbica de x, o sea, la raíz cúbica de x se encuentra adentro de la raíz cuadrada. Entonces yo lo puedo transformar en una sola raíz. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder lograr eso? Lo que necesito hacer es multiplicar los índices de las raíces. Entonces aquí voy a multiplicar el 3 por el 2. Acuérdense que hay un 2 ahí imaginario que se encuentra en esta parte. Entonces tendríamos la raíz sexta de x. Muy bien, ya que estás preparado con la teoría, ya podemos empezar a ver ejercicios. Primero que nada, va a haber algunas raíces que sí no las tenemos que saber de memoria, por supuesto que sí. ¿Cuáles son esos radicales? Primero que nada, la raíz que tenga que ver con toda la tabla de multiplicar desde el 1 hasta el 10. ¿A qué me refiero? Vamos a empezar con la primera. 1 por 1 nos daría 1, por supuesto. 2 por 2 nos daría 4, desde luego. 3 por 3 nos daría 9 y así sucesivamente hasta llegar al 10. Entonces, si a mí me preguntan cuál es la raíz cuadrada de 49, yo tengo que saber que es una multiplicación de dos números. ¿Por qué dos? Porque estamos hablando de una raíz cuadrada
que multiplicados por sí mismo me den el 49, en este caso sería el 7. Si a mí me dan una raíz cuadrada de 36, yo tendría que saber inmediatamente cuál es el resultado. En este caso sería el 6. 6 por 6 me daría el 36. Esas son raíces que estamos obligados a conocer. Pero vamos a suponer que no sabemos, ¿ok? Para el ejemplo vamos a suponer que no sabemos esta raíz. Entonces, ¿cómo la resolveríamos? Vamos a darle pasos a esto. En el primer paso vamos a descomponer a esta cantidad. La vamos a descomponer en factores primos. ¿Se acuerdan de lo que eran los números primos? Si no se acuerdan, les voy a dar un momento para que vayan y lo consulten en internet y ahorita regresen al video. Entonces, si ya consultaron cuáles son los factores primos, recuerden que estos solamente son cantidades que se pueden dividir sobre ellos mismos y sobre 1. Entonces, el factor primo que puede dividir a esta cantidad es el 2 y me da 8, el 2 y me da 4, el 2 y me da 2, el 2 y me da 1. Hasta descomponerlo por completo, es decir, hasta que esta cantidad se convierta en 1. Una vez logrado esto, vamos a cambiarle la forma al 16. El 16 ahora se va a llamar 2 a la 4. ¿Y de dónde está sacando eso? Bueno, pues es que estos factores que acabamos de sacar se están multiplicando entre sí para darme el 16. Me explico. Si yo multiplico 2 por 2 me da 4, por 2 me da 8 y por 2 me da 16. Con eso estoy obteniendo la equivalencia en sus factores primos. Entonces, una vez ubicado esto, nos vamos a la raíz y sustituimos, ese sería nuestro paso 2. El paso 1, recuerden, era la descomposición en los factores primos. En el paso 2 vamos a sustituir la cantidad que acabamos de sacar adentro del radical, es decir, me va a quedar como 2 a la 4. En el paso 3 vamos a hacer la transformación. ¿Qué transformación? Recuerden el teorema de arriba donde me decía que yo puedo transformar un radical a forma de exponente fraccionario. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, esta raíz cuadrada de 2 a la 4 la voy a convertir como 2 a la 4 medios. No se pierdan, este 4 es este 4 de aquí, este 2 es este 2 de aquí, y este, vamos a ponerle otro color más fácil, más clarito, este 2 que estoy poniendo aquí es el índice de la raíz. Entonces, yo puedo simplificar este exponente y me quedaría como 2 a la 2. Y 2 a la 2 es 4, es decir, 2 por 2. Entonces tenemos que recordar un poquito de las leyes de los exponentes también. Fíjense todo el procedimiento que tuvimos que haber hecho si no nos aprendemos esta raíz. Bueno, parece cansado, ¿sí? Sin embargo, este procedimiento nos va a ayudar a resolver cualquier tipo de raíz que nos presenten. Vamos a ver aquí la situación. Primero que nada tenemos que entender que nos están dando una raíz quinta de un número negativo, menos 243. Entonces tenemos que analizar la cantidad que tengo que multiplicar para que me dé un número negativo. ¿Debe de ser positiva o debe de ser negativa? Vamos a pensarlo. Si yo multiplico un negativo por un negativo, esto me va a dar positivo. Pero si yo multiplico un negativo por un negativo por un negativo, esto me va a dar negativo. Y si yo multiplico un negativo por un negativo por un negativo por un negativo, esto se va a volver positivo. Ya desde aquí podemos intuir que la siguiente respuesta va a ser negativa. Podemos formar una regla a partir de esto. Cuando se trata de valores pares, la respuesta va a ser positiva. Y cuando se trata de valores impares, la respuesta va a ser negativa. Entonces, si me están hablando de un número que se va a multiplicar 5 veces por sí mismo, quiere decir que el valor tiene que ser negativo para que me dé negativo. Y esto es posible. Menos por menos, aquí llevo más. Hasta aquí llevo un más. Pero luego ese más por menos me da menos. El menos que llevo por el menos me da más y el más por el menos me da menos al final. Entonces, sí, efectivamente mi respuesta final va a ser negativa. Entonces ya no me voy a quebrar la cabeza con eso. Ya no voy a pensar en el negativo, solamente vamos a pensar en el 243. Entonces vamos a empezar a descomponer este valor. ¿En qué lo vamos a descomponer? En sus factores primos. Este valor no se puede descomponer entre 2 porque no es un número par. Entonces me tendría que ir al número 3 y este me daría 81.
Si lo vuelvo a partir en 3, me daría 27. Si lo vuelvo a partir en 3, me daría 9. Si lo vuelvo a partir en 3, me daría 3. Y si lo vuelvo a partir en 3, me daría 1. Recuerden que terminamos de descomponer la cantidad cuando esta cantidad se vuelve 1, o sea, se vuelve a su mínima expresión. Entonces, la conclusión es que el 243 es equivalente a 1, 2, 3, 4, 5. 3 veces, el número 3, elevado a la 5. Entonces, ¿se acuerdan lo que habíamos comentado hace rato? Vamos a venir a sustituir esta cantidad dentro del radical. Entonces voy a tener la raíz quinta de menos 3 a la 5. Podemos pasar este índice de la raíz, lo podemos pasar a dividir al exponente 5. Entonces me va a quedar menos 3 a la 5 sobre 5. Lo que va a ocurrir es que ese 5 sobre 5 se va a simplificar, quedándome un exponente 1, por lo tanto me va a quedar como respuesta final menos 3. Esta sería mi respuesta ya final. ¿Qué quiere decir esto? Que el menos 3 multiplicado por sí mismo 5 veces me termina dando menos 243. Si tienes dudas al respecto, te invito a que lo revises con la calculadora para comprobar tu respuesta. ¿Cómo le hacemos cuando tenemos números y aparte tenemos letras? Bueno, el procedimiento es similar. Vamos a empezar a trabajar con los números y ahorita miramos la parte de las letras. Entonces, el 64, este sí lo puedo partir en 2 y me daría 32. Entre 2 me daría 16, entre 2, 8, entre 2, 4, entre 2, 2 y entre 2, 1. Termino cuando he logrado descomponer el número por completo. Entonces, se repite la cantidad 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Por lo tanto, el 64 es lo mismo que el 2 elevado a 6 veces. Entonces, vamos a venir a reemplazar el 2 aquí. Por ahora no le voy a hacer nada a la x, la voy a dejar igualita. Entonces me va a quedar la raíz cúbica de 2 a la 6. Ya no voy a tener el 64, ahora voy a tener 2 a la 6 y voy a tener x a la 3. Entonces aquí me voy a regresar otra vez a los teoremas para que miremos. Si yo tengo algunas cantidades que se encuentran multiplicándose adentro de un radical, lo que puedo hacer es darle a cada uno de los términos el radical. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque es precisamente lo que tenemos. Yo tengo una cantidad, a esta cantidad la voy a llamar 2 a la 6, y está multiplicando a otra cantidad, a x a la 3. Entonces lo puedo separar en dos radicales. Como 2 a la 6 adentro de una raíz cúbica y este radical multiplicando a otra raíz cúbica de x a la 3. Entonces puedo aplicar el mismo teorema de la transformación, donde tendría 2 a la 6 entre 3 por x a la 3 entre 3. Reemplazo esto al sustituir 6 entre 3 y me quedaría 2, y 3 entre 3 y me quedaría 1. Y los nuevos exponentes entonces serían 2 a la 2 por x a la 1, ya no pongo el exponente. Entonces al elevar 2 a la 2 me da 4 y 4 por x me quedaría como 4x. ¿Que si lo podemos hacer más corto? Claro que sí. Una vez que tú domines este tema, puedes saltarte toda esta parte, inclusive directamente hasta aquí. O sea, una vez identificando todo, podríamos decir, ¿sabes qué? No necesito separarlos en dos partes. Yo puedo hacer mentalmente la división de 6 entre 3 y 3 entre 3. Ya conozco los exponentes que van a quedarle al 2 y a la x y ya puedo resolver incluso eso mentalmente. Mi recomendación es que durante el proceso de aprendizaje hagas todos los pasos para que puedas verificar qué pasa con cada uno de los términos. Pero una vez que lo domines, tú puedes saltarte todos los pasos que quieras sin ningún problema. Vamos a terminar con el ejercicio 4 que nos dice, si tú tienes una raíz quinta, puede ser cualquier otro tipo de raíz, puede ser cúbica, cuadrada, etcétera, pero en este caso tenemos una raíz quinta de una fracción. Me voy a regresar a los teoremas de arriba y vamos a revisar a cuál se parece. Se parece entonces a este, miren, en el que teníamos una fracción
y esta raíz la separamos en dos. Le dimos a cada uno de los términos, al de arriba y al de abajo, al numerador y al denominador, a cada uno le dimos su propia raíz. Entonces vamos a hacer esto. A la parte de arriba le vamos a dar su propia raíz quinta. Y a la parte de abajo también le vamos a dar su propia raíz quinta. Y vamos a resolver de manera independiente, como si no tuviera una que ver con la otra. Ya al final vemos qué es lo que nos queda para ver si se puede hacer algo más por ellas, pero empezaríamos con el 32. Empezando con el 32 lo puedo partir entre 2 y esto me da 16, entre 2 me da 8, entre 2 me da 4, entre 2 me da 2 y entre 2 me da 1. En el caso del 243, este lo podemos partir entre 3 y me quedaría 81, entre 3 me quedaría 27, entre 3 me quedaría 9, entre 3 me quedaría 3 y entre 3 me quedaría 1. Entonces el 32 es lo mismo que 2 a la 5 y el 243 es lo mismo que 3 a la 5. Si te fijas, casi siempre estos números se van a repetir y repetir y repetir, porque desde luego son los factores primos. Entonces esto te puede ayudar en el sentido de que si tú haces la cantidad suficiente de ejercicios, posiblemente incluso puedas memorizarte estas secuencias de memoria. Este ya sería un paso más avanzado, pero te puede servir sobre todo para los exámenes de admisión. Entonces, vamos a reemplazar el 2 a la 5 donde teníamos al 32 y vamos a reemplazar el 3 a la 5 donde teníamos el 243. Los voy a señalar con este color. 2 a la 5 va a reemplazar al 32 y 3 a la 5 va a reemplazar al 243. Y de una vez, miren, de una vez podemos separar esta parte en otras dos raíces si queremos. Si queremos identificarlo como cada uno en términos independientes, lo podemos hacer. Entonces tendríamos 2 a la 5 entre 5, porque acuérdense que esta cantidad va a pasar a dividir aquí. Tendríamos entonces x a la 5 entre 5 también, por la misma razón. Este 5 pasa a dividir a los índices de las raíces. De hecho, lo voy a marcar con otro color para que identifiquemos. Este 5, que es un índice, lo voy a poner en rojo. Lo vamos a dejar aquí en rojo y va a dividir al 5 de 2 a la 5 y al 5 de x a la 5. Lo mismo va a pasar abajo. Abajo yo voy a tener el 3 a la 5, que acabamos de descomponer, y el índice de la raíz va a pasar a dividir a este 5 y tengo y a la 10 y el 5 va a pasar a dividir a este 10, es decir, los va a dividir a todos los va a afectar porque todos se encontraban dentro de la misma raíz quinta. Entonces, cuando yo simplifique las fracciones, ¿a qué me refiero con simplificar las fracciones? A estas fracciones voy a tener lo siguiente. El 2 a la 5 entre 5 va a quedar como 2 a la 1. El x elevado a la 5 entre 5 va a quedar como x. El 3 a la 5 entre 5 va a quedar como 3. Y el y a la 10 entre 5 va a quedar como y cuadrada. Ya no se puede simplificar más. ¿Por qué? Porque este 2 no es divisible entre 3 y tenemos variables distintas arriba y abajo. Por lo tanto, mi respuesta quedaría como 2x dividido sobre 3y cuadrado. Y bien, futuro médico, hasta aquí la clase de radicales del día de hoy. Te voy a dejar en la descripción del video un simulador de prueba gratuito para que te puedas poner a practicar esta parte de radicación y más temas que podrían venir en tu examen de admisión. También te voy a recordar que si no te has suscrito al canal, lo hagas, ya que esto nos va a apoyar a seguir creciendo como comunidad y poder seguir trayéndote a ti material completamente gratuito y de esta manera apoyarte a que puedas ingresar a la universidad. Te recuerdo mi nombre, yo soy David Aguirre de Admisiones Salud, tu asesor de matemáticas. Nos vemos en la próxima.